Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Veréis, yo os voy a hablar de la teoría de los alienígenas ancestrales. Ya hace bastante tiempo surgieron míticas figuras como Erich von Däniken y otros arqueólogos que intentaban ver o buscar evidencias en culturas antiguas que avalasen la existencia real de seres de otro planeta, extraterrestres. Pero bueno, yo humildemente lo he hecho durante unos 4 o 5 años y he difundido por internet, mediante artículos, audioprogramas, entrevistas de radio o incluso en videoprogramas en YouTube sobre todo este tipo de temas. Y bueno, yo lo hacía porque simplemente me gustaba. Y un día me di cuenta de que había más de 300.000 personas que seguían mi contenido y yo lo vi como algo bastante grato, ya que encontrarme con personas que tenían las mismas inquietudes que yo, para mí eso fue un regalo. Fue un regalo porque me hizo pensar que a lo mejor no estoy tan loco como parece. Y yo creo que ahí reside el gran enigma de los misterios, el ver que hay gente que cada vez está más interesada por estos temas. Pasa la diapositiva, por favor. Veréis, yo os voy a proponer una temática que va a ir creciendo en intensidad. Y lo he hecho así porque sé que hay muchos neófitos sobre este tipo de temas del misterio y conocen algunos misterios clásicos, como por ejemplo las Islas de Pascua y demás. Pero después de esta mini introducción vamos a hablar de misterios algo más desconocidos, algunos más inquietantes y otros que pueden dejarnos la sangre helada, ya que hay una especie de encubrimiento, una serie de poderes que están detrás de los gobiernos controlando un montón de cosas que no se quiere que se sepan. Y son cosas que pueden incluso alterar nuestro sistema económico, la religión, el poder. Por eso yo creo que intentar explicar estos temas desde una perspectiva, primero con algo más conocido y después con lo desconocido, creo que es el factor correcto. Siguiente, por favor. Veréis. Este es uno de los misterios que más me han fascinado de todos los que he podido encontrar en la antigüedad. Las ruinas de Pumapunku. Estas ruinas se encuentran en Bolivia y lo que existe allí ahora mismo son unos bloques inmensos de más de 100 toneladas y 8 metros de altura. Estos bloques, cualquiera puede pensar, en la antigüedad se hacían un montón de construcciones y es normal que existan. Pero más allá de intentar comprender cómo hicieron las pirámides, hay misterios como este que son incluso el doble o el triple de inquietantes o difíciles de explicar y que poca gente conoce. Las ruinas de Pumapunku tienen una antigüedad oficial de aproximadamente unos 4.000 años, pero lo más llamativo de este misterio es ver cómo allí existen bloques en forma de H y son milimétricos. Es decir, parece que han sido tallados con una tecnología láser que hoy en día incluso sería difícil de replicar. Siguiente, por favor. Tenemos ahí uno de los fragmentos de estas ruinas, en el que parece que un taladro ha fracturado la roca de forma milimétrica. Hace 4.000 años, que yo sepa, no existían los taladros. La ciencia oficial ha certificado que, en esa época se podían emplear técnicas, pero esas técnicas nunca podrían llegar a la precisión de las ruinas de Pumapunku. Siguiente, por favor. Tenemos un plano de los descubrimientos que se hicieron allí. Exactamente son piezas que encajan una encima de otra. Algunos han teorizado que podrían formar una estructura, una especie de fábrica o incluso una enorme puerta. Una puerta que no se sabe por qué la construyeron, pero algunos dicen que podría incluso tener propiedades esotéricas y extrañas de las que luego hablaremos.
Lo que quiero indicar con esta imagen es la perfección milimétrica y la obra de ingeniería que se hizo hace 4.000 años, algo que hoy en día no se puede explicar y que se aleja algo de de la mítica pirámide que, la tomamos como referencia siempre de la construcción más imposible, pero en realidad hay otras como esta que son incluso más imposibles. Siguiente, por favor. Tenemos una reconstrucción hipotética de lo que formaban estas misteriosas ruinas. Hay que decir que la cantera más cercana está a unos 100-123 kilómetros de cerca, o de lejos, mejor dicho, ya que no se sabe cómo pudieron arrastrar esos bloques de más de 100 toneladas más de 100 kilómetros. ¿Qué tecnología utilizaron para poder hacer esto? Se dice, los lugareños de la zona, allí en Bolivia, que los dioses que descendieron de las estrellas utilizaban una especie de aparato para desmenuzar la tierra y formar con barro en el aire estas construcciones. Obviamente esto no es lo que pasó, pero es ese inconsciente colectivo que tienen todas estas culturas antiguas y que repite muchos patrones. Patrones como, por ejemplo, la serpiente, los dioses de las estrellas, la numerología. Son patrones que a lo largo del tiempo y en el espacio se repiten constantemente. Y eso también, luego hablaremos de ello, pero nos indica que hay un patrón de algo que vieron y tuvieron muchas interpretaciones sobre ello. Siguiente, por favor. Tenemos otro plano de lo que podría haber sido una ciudad que está muy cerca a Pumapunku, que se llama Tiahuanaco. En este templo fue construido en honor a los dioses. Allí los dioses que descendieron de las estrellas eran representados y sobre todo hay un mural, siguiente por favor, que vamos a ver ahora mismo, en el que, antes de eso vamos a hablar de esta puerta, ya que hay algunos teóricos que ven en esta puerta un mito que hace referencia a lo que se comentaba de la Puerta del Sol. Es decir, se dice que esta puerta era el único método para conectar entre los dioses que descendían de las estrellas con el hombre. Y dicen algunos teóricos que podría ser una puerta interdimensional. Yo no lo sé, yo lo que me baso son en pruebas, pero también me baso en intentar comunicar qué es lo que se comenta sobre estos misterios. Siguiente, por favor. Esto es muy interesante y la verdad descoloca a un montón de arqueólogos y historiadores sobre este complejo. Como antes os estaba comentando, y me he quedado a medias, cerca de Pumapunku está el templo de Tiahuanaco. Allí se representaron todas las razas que existieron antes en la Tierra y se representaron creando una cabeza de cada raza y poniéndola en un mural. Todas tienen rasgos propios de la raza de aquellas razas. Pero hay una que tiene la cabeza en forma de un gris, un extraterrestre que es muy popular dentro de la ufología, el típico enano cabezón con los ojos oblicuos, pero allí aparece representado. Unos han querido ver en esta representación esa figura de extraterrestre, otros están totalmente diciendo lo contrario. Yo no lo sé, pero el caso es que es inquietante. No os he puesto la foto porque era un mero comentario. Pero esto que os tenéis ahora mismo ha sido llamado la Fuente Magna y fue encontrado en el lago Titicaca, que está muy cerca de Tiahuanaco. Lo más impresionante es que tiene escritura cuneiforme, y la escritura cuneiforme es propia de la antigua Sumeria. ¿Pero qué hace esto en Bolivia? Está separado a más de 14.000 kilómetros. Es algo tremendamente extraño, no se sabe por qué está ahí, pero sin embargo fue encontrado. Esto hace referencia al dios Viracocha, que está también representado en el templo de Tiahuanaco y que está en medio de todo el templo siendo reverenciado por todos los habitantes que vivían anteriormente en ese lugar. Lo particular de Viracocha es que tiene una morfología propia de los sumerios. Antes no se representaban dioses con grandes barbas en la zona, pero este dios sí que tenía barbas. Y la conexión con la Fuente Magna nos habla de que existe una realidad entre Sumeria y todos o casi todos los pueblos del mundo, ya que la cuna de la civilización podría haber estado en Sumer. Siguiente, por favor. Vamos a ir a la isla de Pascua.
Pero no vamos a hablar de lo típico, sino de un misterio, el último misterio que yo he titulado, que se esconde en lo más profundo de la cultura Rapa Nui. Rapa Nui son los que vivían allí. También hay que decir que la isla de Pascua es más conocida por la isla de Rapa Nui. Son tecnicismos. Pero tenemos que hablar que es una isla de 160 kilómetros cuadrados en la que existen 900 moais de unas 250 toneladas y 20 metros. La leyenda nos habla de un dios llamado Makemake que, fruto por su ira, destruyó una gran isla o continente, algunos lo llaman así. Un continente que se llamaba el continente perdido de Hiva. Hiva cayó bajo las aguas, pero antes el rey de la isla de Hiva mandó a 7 hijos suyos a buscar y colonizar otros lugares y encontraron las ruinas, la isla de Rapa Nui. Eso es lo que dice la leyenda, pero siguiente, por favor. También podemos ver que allí existen actualmente una serie de estatuas, moais, que están mirando hacia el mar. Y concretamente hay una zona de la isla de Pascua que hay 7 moais, representando a los 7 hijos de esta leyenda. Pero está toda plagada de moais. Sobre todo, Barry Fell es un profesor de la Universidad de Harvard que, estudiando la posibilidad de que los egipcios pudieran haber dejado su esencia en la isla, nos hablaba del faraón Ptolomeo III, que pensaba que la Tierra era esférica hace concretamente unos 3.000, 4.000 años, o incluso se dice que más por los registros astroarqueológicos, y que se dice que el faraón Ptolomeo III llegó a la isla, la colonizó y construyó estas cosas. Pero yo no estoy de acuerdo con este hombre, pero el caso es que tiene una investigación muy importante al respecto. Y luego hubo otro investigador, un ufólogo muy famoso, Antonio Rivera, que también aportó datos sobre la existencia o la marca de los egipcios en los moais. Y para eso, siguiente por favor, se fijó en una cantera que está allí en la isla de Pascua, la cantera que se llama Rano Raraku, en la que aparecen un montón de moais a medio hacer, semienterrados. Es como que de ahí surgieron todos los moais. Claro, hay moais hechos de traquita. Esto es un mineral tremendamente duro que solo con diamante o sucedáneos se puede moldear de una forma bastante precisa, ya que estos moais tienen también una especie de peana donde están puestos algunos, no todos, y ahí no cabe ni un alfiler, tampoco cabe ni una carta. Pero allí, en esta cantera, la leyenda decía que los dioses utilizaban el maná, una especie de éter, una energía sutil que estaría en el ambiente, para sacar del volcán un bloque y dejando un cordón umbilical de tierra o de piedra conectándose con la tierra. Luego bajaban cantera abajo estos bloques y allí los terminaban moldeándolos. Claro, si veis imágenes de esta cantera, es tremendamente irregular. No se sabe cómo pudieron deslizar estos bloques sin romperlos y sin dejar marcas. Es otro misterio. Siguiente, por favor. Esto es un mito. Es cierto que son cabezas enterradas y luego tienen cuerpos, pero es un mito decir que recientemente se descubrió. Eso es falso. En el principio de los tiempos que se estudió la isla de Pascua se sabía que tenían otro cuerpo. Es una noticia medio viral que ha surcado por internet, llevándose la exclusiva en diferentes periódicos, pero la verdad es que esto ya se conocía desde el principio. Y es lógico, si grupos de arqueólogos van a la isla a investigar esto, lo menos que pueden hacer es intentar desenterrar un poco, a ver qué hay. Pero esto le da más misterio al asunto. ¿Cómo pueden ser tan grandes estas cosas? ¿Cómo los han construido con la tecnología de hace tanto tiempo? Siguiente, por favor. Y este es el último misterio de la isla de Pascua, algo menos conocido, pero también muy interesante. Las tablas Rongo Rongo. Rongo Rongo sería un dialecto de los Rapa Nui, un dialecto muy antiguo y que todavía no ha sido descifrado. Los Rapa Nui dicen que aquí se esconden los secretos de la isla de Hiva, la tecnología para poder crear estos moais. Sin embargo, ahora mismo hay unas 17 tablillas que están distribuidas por todos los museos del mundo, concretamente en el British Museum de Londres.
Y bueno, son muchos los estudiosos que intentan descifrar este códex y aún no lo han conseguido. Este sería uno de los misterios de la isla de Pascua, uno de los últimos misterios. Como anécdota adicional, hay que decir que allí también hay una especie de oráculo y a su alrededor hay una serie de piedras que están marcando estrellas muy específicas del cinturón de Orión. Eso tampoco se comenta de la isla de Pascua, pero también indica que tenían una ciencia y una astronomía muy desarrollada. Siguiente, por favor. Vamos a cambiar un poco la perspectiva de dónde podríamos encontrar seres extraterrestres en la antigüedad. Y esta es muy interesante porque encierra una tremenda conspiración y asesinatos que poca gente ha comentado. Os voy a hablar de la cueva secreta de los Tallos. Es una cueva que está en la selva del Cóndor, en Ecuador, y bueno, tiene una profundidad de 63 metros la entrada. Luego tiene una extensa red de túneles de 17 kilómetros, de los cuales 5 aún no han sido investigados. Aunque esto de los 5 que aún no han sido investigados se decía hace unas cuantas décadas. Obviamente hoy en día los habrán investigado. Siguiente, por favor. ¿Qué misterio encierra la cueva de los Tallos? El misterio comienza en 1964 con el capitán Jaramillo. Este fue un hombre que, motivado por las habladurías y los rumores de los lugareños de la zona, se adentró en esta misteriosa cueva y encontró algo sorprendente. Encontró una serie de tablillas, algunos dicen que fueron de oro, otros de metal, y que en estas se veían a dinosaurios conviviendo con seres humanos, cuando la ciencia oficial nos ha dicho que es imposible que hayan convivido en espacio y tiempo. Estas tablillas mostraban la historia del ser humano, mostraban qué es lo que había pasado desde el principio de los tiempos hasta hoy en día. Pero os debo decir que esto, claro, es una especulación de lo que se cuenta. No se sabe a ciencia cierta si esto fue así. El caso es que hubo, siguiente por favor, una segunda expedición hecha por el capitán Moritz, que lo que hizo fue una cosa muy importante, que me parece una prueba científica sobre los hallazgos. Lo que hizo fue llamar a un notario y testificar ante notario lo que habían visto. Y este documento se puede encontrar por Internet, ya que es de dominio público. Lo que habían visto eran esta serie de tablillas imposibles para la ciencia. Una anécdota curiosa es que esa es la puerta, es la entrada de la cueva de los Tallos y también parece haber sido hecha con una tecnología algo extraña para el tiempo datado de esta cueva. Incluso tiene inscripciones sumerias. Ya estamos entrando otra vez en esas curiosidades extrañas de la huella de los sumerios en diferentes partes del mundo. Siguiente, por favor. Erich von Däniken fue uno de los que investigaron a fondo este tema, aunque hay algunos que dicen que llegaba al lugar, pero antes se emborrachaba en el hotel. Aunque eso, como no lo sabemos a ciencia cierta, solo lo indico para decir que hay muchos rumores por Internet y hay que barajarlos todos. El señor Erich von Däniken dejó en su libro El oro de los dioses una anécdota bastante interesante sobre el padre Carlos Crespi. Este hombre recogió un montón de tablillas que habían sido sustraídas de la cueva de los Tallos durante mucho tiempo y las almacenaba y las custodiaba en su casa. Este hombre desapareció junto a todas las tablillas con el tiempo. Hoy en día no se sabe su paradero ni tampoco las tablillas, pero el caso es que sí que existen fotos reales sobre lo acontecido. Siguiente, por favor. Neil Armstrong, el hombre que pisó la Luna en el año 69, cuando bajó de allí, tuvo un fuerte sentimiento de intentar buscar vestigios de vida extraterrestre en la Tierra. Y lo primero que hizo fue ir a la cueva de los Tallos. Hizo una expedición junto a un grupo de hombres para intentar recuperar las tablillas. Se dice que en esos 5 kilómetros de túnel no explorado encontró una serie de tablillas que también almacenó y se la cedió a la iglesia de los mormones. Los mormones lo que hacían era, reverenciaban un ser extraterrestre que bajó del cielo. El señor Smith fue el quien encontró un libro que se le dio y en este libro habían una serie de tablillas de oro muy parecidas a las que supuestamente se encontraron en la cueva de los Tallos.
Por eso los mormones también metieron mano en el asunto e intentaron recuperar esta serie de tablillas. Siguiente, por favor. Ahora os voy a hablar de otro misterio también muy interesante, algo más desconocido, pero que nos deja un inquietante muy grande sobre el misterio de energía nuclear en la antigüedad. Veréis, este hombre es un trabajador de una empresa francesa de la planta nuclear de Pre-la-Lette. Este hombre lo que hizo fue investigar por qué se detectó en esta central nuclear de Francia muestras de uranio 235 con una particularidad que era variable en un porcentaje muy pequeño. El uranio, si varía, es porque tiene unas propiedades muy distintas y se dice que, bueno, investigar esto era porque creían que estaban siendo engañados por las empresas de extracción en las minas de Oklo, que están en África. El uranio se había contaminado con uranio empobrecido, o al menos eso era lo que ellos pensaban, porque esa variación era demasiado extraña. Siempre tiene que tener lo mismo para ser uranio puro. No sé si me seguís. Siguiente, por favor. La Comisión Francesa de Energía Atómica, la CEA, lo que hizo fue enviar varios hombres a las minas de Oklo para certificar qué es lo que estaba pasando con este uranio contaminado. Y lo que encontraron fue 3 canteras de hace más de 2.000 millones de años, casi la mitad del planeta Tierra de edad, en las que habían sido sustraídas 500 kilogramos de uranio 235, no empobrecido. Esto era equivalente a crear 3 bombas atómicas. Pero claro, ¿quién había sustraído 500 kilogramos de uranio 235 hace 2.000 millones de años? Podemos pensar que puede ser algo natural, que la madre naturaleza es muy sabia y que en condiciones muy curiosas puede crear de forma natural estas cosas. Pero se encontraron 15 coincidencias bastante extrañas de que 15 veces la naturaleza haya podido realizar lo mismo. Y estas 15 coincidencias eran 15 reactores tremendamente aislados y con una serie de productos destilados que habían sobrevivido durante más de 2.000 millones de años. Claro, hay mucha polémica. Unos dicen que es algo natural, otros dicen que no puede ser natural. Y esto es una polémica entre científicos. Pero claro, no se ha llegado a una conclusión en concreto. Mi opinión personal es que eso fue utilizado mediante tecnología artificial para poder sustraer esos 500 kilogramos y crear explosiones atómicas. Y el mismísimo Oppenheimer, siguiente por favor, que fue el padre junto a Einstein, de la bomba atómica, dijo y declaró lo siguiente. Cuando le preguntaron ¿cómo se siente al haber detonado la primera bomba atómica en la Tierra?, Oppenheimer contestó: bueno, no la primera, aunque sí de la historia moderna. Oppenheimer era un fanático de las lecturas más antiguas del mundo en la cultura hindú, el Rig Veda, el Mahabharata, el Ramayana, y allí se relatan de forma muy precisa, con muchos detalles, cómo una serie de aparatos llamados vimanas, de los que luego hablaremos, lanzaron varias bombas nucleares o armamento nuclear y describen muy bien cómo a la gente se le caía la carne, cómo incluso en otros textos la radiactividad envenenaba los ríos, los peces se morían, en fin. Existe una probabilidad de que si de verdad existieran seres extraterrestres que nos visitaron en la antigüedad, hubieran detonado esta serie de bombas nucleares. Incluso se han podido medir con medidores Geiger de radiactividad. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a los vimanas, es una representación. Los vimanas, son una serie de aparatos que están muy bien descritos, que utilizaban mercurio, se escriben los propulsores, pero que aparecen en textos de hace más de 26.000 años. Y ojo con las fechas, porque 26.000 años es una brutalidad para poder hablar y mencionar sobre estas cosas en estos textos antiguos. Los textos son tremendamente llenos de detalles. Se habla más de 113 subclases de aparatos de este tipo, se hablan de un montón de clases principales, y la verdad es que todavía sigue siendo un misterio y un símil muy comparable con ovnis.
ovnis modernos. Siguiente, por favor. Tenemos una representación de estos objetos, estos vimanas, en los que utilizan un montón de mecánicas que se parecen mucho a propulsores. Según las leyendas, en tiempos antiguos los vimanas hicieron una guerra en el cielo en los que fuego y destrucción sembraron la tierra, de ahí las bombas nucleares y demás. Pero también nos dice los textos que habían tiempos de paz en los que los dioses bajaban con los vimanas y transportaban a gentes a otros lugares, a otros países. Y podría ser una especie de conexión entre el cambio de datos o cambio de culturas o la mezcla entre los sumerios en otros sitios. Siguiente, por favor. Este es uno de los misterios que más me ha fascinado y uno de los misterios que más he investigado por lo increíble que es averiguar sobre lo que hay dentro de estas esferas. Las esferas de Kersdorp, un misterio, como ya digo, fascinante. Fueron encontradas el 17 de marzo del año 77 en las minas de Kersdorp, en África. La leyenda decía que los africanos creían en unos dioses que lanzaban una serie de semillas para fertilizar los planetas o, lo contrario, para destruirlos. Y encontrarse una serie de estos objetos era siempre mal presagio. A lo largo de la historia de África se han encontrado muchas veces. Pero, ¿cuál es el misterio de estas esferas? ¿Qué es lo que las hace más importantes o más interesantes respecto a otros aparatos o arqueología? Pues bien, fueron encontrados en un estrato de tierra del Precámbrico, es decir, 2.800 millones de años, más de la mitad del planeta Tierra de tiempo. Es decir, la ciencia no ha podido explicar esto, es un OPART. Los OPARTs son objetos fuera del tiempo, porque la ciencia no puede darle una explicación para la época en la cual fueron encontrados. ¿Cómo es posible que tengamos algo artificial con un tiempo de más de 2.800 millones de años? Pues bueno, siguiente, por favor. Existen científicos que han investigado de forma totalmente correcta, con sus aparatos y demás, todo este tipo de esferas, que se encontraron más de 200 en ese estrato precámbrico. Roelf Marx fue uno de los primeros que las investigó y pudo determinar dos tipos de esferas: las que presentaban un metal de color azul, con líneas blancas, ciertos surcos y un agujero en medio de estas. Y luego, el segundo tipo era que tenían estas esferas un agujero cerrado y al romperlo salía un líquido volátil de color blanco y desaparecía con el contacto del aire. Algo también muy extraño. Luego no dejaba ningún tipo de resto para ser analizado. Siguiente, por favor. Estas son unas fotos para que veáis de qué objetos estamos hablando. Obviamente no es nada natural, esos surcos son artificiales. Y bueno, también hay que decir que se confunden con otro tipo de objeto llamado las esferas de Rusia, las esferas negras de Rusia, que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Las esferas negras de Rusia fueron encontradas en el año 75 y en un estrato de tierra mucho más moderno, pero también llamativo para la ciencia, en un estrato de 10 millones de años. Claro, hace 10 millones de años tampoco existía tecnología para poder crear estas cosas. El cantero que la encontró le dio un montón de golpes para ver si podía reventarla y a ver qué había dentro, pero no consiguió romperla. Y quedaos con ese dato porque luego hablaremos de que es posible que este hombre podría haber reventado toda la región de Rusia si hubiera abierto esa esfera. Veréis, el doctor Menkov y Valentín Fomenko eran uno de los más importantes en la época de la Federación Rusa sobre arqueología y análisis científico de hechos encontrados en cimientos arqueológicos. Este hombre, que encontró la esfera negra, se la dio a su hijo, y su hijo se la llevó al colegio, y en el colegio uno de los profesores la vio y notó que había algo extraño en esta esfera, por lo que se lo llevó a la Federación Rusa de Ciencias. Siguiente, por favor. Allí se hizo el informe más exhaustivo sobre estos aparatos. La densidad por centímetro cúbico era de 1,934 gramos.
Esto último era muy extraño, puesto que era inferior a la densidad del cuarzo o la obsidiana. Utilizaron una máquina de rayos X modelo RUP 150/300 y en esta encontraron que la densidad del núcleo era negativa. Y ojo con ese dato. ¿Cómo puede tener algo una densidad negativa? Es decir, ¿es antimateria? Eso es lo que decían estos hombres. Pero claro, la antimateria es algo bastante controvertido. Cuando la antimateria toca la materia, explota en una deflagración bastante importante. La antimateria no es ningún mito. Se ha podido reconstruir, se ha podido crear en el acelerador de partículas, en el CERN, pero en diminutas proporciones. Se dice que es de lo más caro que puede generar la raza humana. Pero claro, ¿cómo es posible que en un recipiente de materia contenga antimateria? No tiene sentido. El caso es que midieron y la densidad era negativa. Pero certificaron que no había antimateria en el interior de estas esferas. Por lo tanto, ¿cómo es posible que no haya antimateria, pero la densidad sea negativa? Es otro misterio de estos objetos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a cambiar de misterio. Vamos a hablar de unas pinturas muy raras que se encontraron en el desierto de Tassili. Veréis, este desierto se esconde en lo más profundo del desierto de Sáhara. Es una extensión de 800 kilómetros en las que se encontraron más de 100.000 pinturas muy extrañas. 100.000 son las catalogadas, incluso podrían haber más. Siguiente, por favor. Esta es una de las pinturas que se encontró. ¿No os llama la atención? ¿No parece algo que se asemeja a seres humanoides de la ufología? De hecho, tenemos una especie de objeto que se asemeja a un platillo volante. La verdad es que no se sabe cómo lugareños de la zona, hace más de 4.000 años, pudieron haber creado estas pinturas rupestres. Incluso se ven unas líneas que son muy importantes de analizar, que son en realidad dobletes de la ropa que llevaban estos seres. Unos seres que yo presupongo que veían y por eso los representaban. También tiene una especie de obertura en la parte izquierda de la cabeza y que, podría ser una especie de altavoz, algo para absorber o transformar el oxígeno, no lo sé, esto es especulación mía. Pero el caso es que se asemeja a un ser de otro planeta. Siguiente, por favor. Aquí vemos un ser que tiene un cráneo dolicocéfalo. ¿Qué es un cráneo dolicocéfalo? Es, en primer lugar, una deformación del cráneo cuando nace una persona mediante tablillas y apretando muy fuerte el cráneo para que crezca hacia atrás. Pero luego hay otro tipo de cráneo dolicocéfalo en el cual el cerebro, los centímetros cúbicos, han crecido, no es que hayan crecido, sino que rellenan esa deformidad. Es decir, tú puedes deformar un cráneo, pero nunca van a aumentar los centímetros cúbicos de ese cráneo. De esto tenemos en varios museos. Por ejemplo, en el British Museum también se han expuesto, no sé si ahora los estarán exponiendo, pero en la antigüedad, hace unos cuantos años sí que habían. Es extraño también analizar las proporciones de este ser. Es un gigante respecto a los otros que se ven en la escena. Pero bueno, lo dejamos ahí como una marca de seres dolicocéfalos, que también es un patrón que se repite en un montón de culturas. Y esto lo hacían, la deformación con tablillas, para intentar parecerse a los dioses. Tenían una obsesión para parecerse a esos dioses que le dieron e infundieron de conocimiento. Siguiente, por favor. Otra representación de las pinturas de Tassili. En esta vemos a un ser que tiene una especie de escafandra que se diferencia mucho de los otros seres, que son seres humanos y se ven de forma flagrante, evidente. Vemos que uno está conectado a una esfera y intenta secuestrar a esa persona a la esfera. Para mí esto es una abducción. Para muchos, obviamente, será otra cosa. Incluso la arqueología oficial nunca te va a decir que es una abducción. Pero analizando otras pinturas, como la que hemos analizado, la primera, la del ovni esa que parece ahí arriba, pues para mí me parece que todo encaja. Siguiente, por favor. Esta es otra pintura, pero no del desierto de Tassili. Nos vamos a Australia. Otra cultura, los Wanjinas, hicieron también representaciones de estos seres.
Aquí vemos el típico ser enano cabezón, los grises, de los que yo llamo. Se ven esos ojos tan profundos que han descrito muchos supuestos abducidos, o esas visitas de dormitorio que tienen varias personas a lo largo del tiempo. Y bueno, también son bastante curiosas para analizar. Siguiente, por favor. Esto también es muy curioso. Pertenece también a las pinturas de los Wanjinas. La representación de este ser es interesante porque lleva una toga, lleva guantes, lleva una especie de corona y una inscripción que todavía no se ha sabido qué es lo que pone en la inscripción de la corona. Pero parece un ser que lleva un traje espacial y podríamos decirlo perfectamente, porque lo que parece pueden ser muchas cosas, pero a mí me parece eso. Pero si vosotros ahora mismo tenéis un poquito más de imaginación, vamos a ver que esta figura se parece a otra cosa. Siguiente, por favor. Se parece algo a los santos de la Biblia. Esa aureola, esa pose, da a entender que hay una especie de, similitud. A lo mejor es lo que yo quiero, o lo que yo quiero ver, o no sé, o interpretación mía por estar siempre investigando estos temas. Pero no deja de ser curioso que tenga una similitud parecida. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a pasar al arte pictórico de todo el mundo. Siempre han sido representados estos objetos a lo largo de la historia, ya sea en cuadros de la Biblia, ya sea en la Edad Media. La verdad es que iba a poner un montón de imágenes, pero claro, he pensado que podría ser hasta aburrido, porque hay muchísimas y eso cualquiera en vuestra casa puede comprobarlo. Aquí tenemos 3 de las que he seleccionado. La de la derecha del todo es un retrato típico de un ovni que está intentando o abducir a una persona o lanzar señales. Pero a la izquierda también tenemos otro cuadro en el que hay una persona que está mirando al cielo y está concretamente mirando un aparato que parece metálico emitiendo una serie de luces. Luego abajo tenemos un cuadro de la Edad Media, un grabado, mejor dicho, de la ciudad de Nuremberg y Basilea. Allí se despertaron una mañana del 1561, creo recordar, y vieron una batalla inmensa de objetos en forma de cilindro que expulsaban objetos en forma de esfera y una línea de color negro que se abrió en el cielo como una especie de portal, como podéis ver ahí, una flecha negra, por la que salían todos esos objetos. Claro, esto impactó muchísimo a la sociedad de Nuremberg, de 1561. Y claro, también se representa en la escena cómo esos objetos que hicieron una guerra entre sí, cayeron al suelo y se prendieron fuego. Se ve en la parte inferior derecha. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a un misterio que a mí me ha absorbido porque he pasado muchas y muchas horas mirando fotografías en los servidores oficiales de la NASA. Y os debo decir que todo lo que os voy a presentar a partir de ahora está en los servidores de la NASA. Si alguien duda de que estas fotos han sido manipuladas o alguien las ha creado con Photoshop, yo puedo proporcionarle los links de los servidores oficiales de la NASA. Y eso lo considero muy importante indicarlo, porque lo que vais a ver ahora no está manipulado porque sencillamente está en sus servidores. Y si ha sido manipulado, han sido los propios de la NASA. No queda otra. En primer lugar, me gustaría que levantase la mano la gente que ve algo extraño en esta imagen. Vale. Como no se ve, vamos a ampliarla. Siguiente, por favor. En la parte derecha se ve ese objeto. Con el proyector se ve algo más atenuado, pero luego pasaremos a otra imagen, todavía no, para que lo veáis con más definición. Hasta ahora no está alterada con ningún programa. Se ve un ojo en la parte derecha de esta estatua que está en Marte. Un ojo con una pupila y simetría bilateral con la parte izquierda. Lo que pasa es que la parte izquierda parece haber sido destruida. Lo que sí que se ve es el principio del ojo izquierdo con su
circunferencia, pero ha sido destruido. Al igual pasa con la nariz. Parece que está en una posición característica de si fuera una estatua. Y los dientes, que ahora no se ven muy bien, pero siguiente, por favor. Lo vamos a ver ahora. Esto ya lo he metido yo en un programa como Photoshop para meterle más brillo, contraste y que se vea mucho mejor esta evidencia. Y digo evidencia y me mojo. Yo pienso que esta es una de las imágenes más extrañas que se han podido encontrar en Marte. Insisto, si alguien le ha dejado con el misterio en la sangre esta fotografía, yo le propongo que vaya en su casa y con 5 minutos de investigación la podrá encontrar y podrá analizarla por sí misma o por sí mismo en su casa. Yo lo que aquí veo es una estatua. Obviamente no es una cabeza orgánica, porque hay una erosión tremenda. Podemos ver los dientes de la mandíbula superior y de la mandíbula inferior. Algunos dicen que esos dientes son píxeles, pero no pueden ser píxeles en la mandíbula inferior, ya que se ve una especie de, ¿cómo decirlo?, una rampita en el diente del medio, que eso no es propia de un píxel. La verdad es que es inquietante, y yo creo que muchos de vosotros estáis pensando lo mismo. Aunque hay que indicar también la otra cara de la moneda. Puede ser una pareidolia, puede ser una piedra que nosotros le estemos dando un significado, porque la mente le gusta mucho intentar darle significado a formas. Por ejemplo, cuando vemos una nube intentamos ver pues dragones o cualquier tipo de cosa. Pero bueno, eso también es una explicación, aunque yo pienso que de pareidolia nada. Siguiente, por favor. Aquí si os digo, si veis algo raro, no vais a ver nada, porque es muy pequeñito. Pero esta imagen es de lo más reciente que hay ahora mismo sobre imágenes extrañas en Marte. Y ahora lo vamos a ver más ampliado. El misterio está en la parte derecha de la pantalla, la parte inferior derecha. Siguiente, por favor. Y lo vamos a ver ahora un poco más ampliado. Lo que se ve es una especie de fósil de algo parecido a un cangrejo o a una araña. Y está en los servidores oficiales de la NASA. Es de Marte, y esto es de las últimas noticias que hay. Algunos dicen que es manipulación, pero vuelvo a insistir. No puede ser manipulación si están los servidores de la NASA, a no ser que lo hayan hecho ellos. Se puede comprobar muy bien que este objeto tiene patas que son también de simetría bilateral. También algunos dicen que está en medio de un agujero o una grieta de esa piedra y está saliendo de la piedra. Mi personal punto de vista es que se trata de un fósil. Un animal vivo, no estoy seguro de que pueda ser. Pero claro, no tenemos datos. Hasta que no vayamos allí y lo comprobemos, no podemos saberlo. Siguiente, por favor. Vale, aquí tiene otro tipo de ampliación para que se vea mejor. Y bueno, es lo mismo. Siguiente, por favor. Esto es Marte. Y os debo decir que existen 2 tipos de cámaras puestas en Marte. Una que se llama la cámara HiRISE, puesta en órbita en el 2008. Y luego otra del Opportunity, del Curiosity, puesta en el año 2011-2012. Las del Opportunity, que son más recientes, utilizan cámaras de 1,3 megapíxeles y las del HiRISE, que son más antiguas, del 2008, utilizan cámaras de $40 millones con una resolución tremenda. Agua en Marte hay, porque estas fotos también son oficiales y lo que estamos viendo es agua, indudablemente. Se puede ver, claro, no sé si lo apreciáis, pero se ve las olas, cómo han erosionado el terreno. Se ve el color verdadero de esas olas, de esa agua, y se puede ver los residuos de la arenilla que ha dejado ese lugar. Siguiente, por favor. Esta es una de las fotos con más resolución que existen sobre Marte. Y claro, no sé si mis compañeros van a poder hacerle un zoom desde arriba, ¿vale? Me hacen señas de que no. Pero sería muy interesante hacerle zoom e ir bajando para ver la calidad que tiene esa imagen.
intenta hacerlo con la ruleta del ratón o control Alt y hacia abajo. Es que sería muy interesante verlo, pero por problemas técnicos me parece que no. Ahora lo hemos puesto al revés. Pero bueno, da igual, dejémoslo. Os digo, mira, bien. Se pueden ver los lagos tremendamente. Y a medida que vamos bajando, el color va cambiando. ¿Y por qué digo que va cambiando? Porque se ve muy bien diferenciado el agua del terreno árido de Marte. Incluso se ven ciertas compuertas, pero eso lo vamos a dejar a la especulación. Lo que veo aquí es flagrante, es bastante evidente. Pero bueno, también insisto, como no podemos verla bien hoy, os insto a que vosotros la miréis en internet, en vuestra casa, tranquilamente. Tenéis que buscar HiRISE fotografías y las tendréis todas. Siguiente, por favor. Esta también es una fotografía de zoom, pero como no vamos a hacer zoom, tampoco puedo explicarla muy bien. Aunque lo que vemos son residuos de lo que podrían ser animales o vegetación en Marte. Si pudiéramos acercar la cámara, la fotografía, lo que veríamos son una serie de árboles con una frondosidad en sus copas que se van también atenuando. Pero, siguiente, por favor. Vamos a ver de las fotografías de la cámara HiRISE una resolución que por aquí abajo creo que lo pone, es del 150%, sí, lo pone abajo a la izquierda, de estas fotografías de Marte. Es también una de las mejores, como ya he dicho, sobre una especie de vegetación que podría estar allí en Marte. Claro, oficialmente la atmósfera de Marte no es propicia para esta vegetación. Pero claro, ¿qué hacen estas fotos aquí? ¿Por qué existen? ¿Por qué las tiene la NASA? La verdad es que hay una reflexión muy profunda sobre este tipo de fotografías y el que lo muestre la NASA, que nos habla de que o nos están engañando o nos pasan por tontos o nos están preparando para hacer algún tipo de anuncio en el futuro. Del tipo, se ha encontrado una especie de animalito en Marte, se cree que este animalito vive en una atmósfera muy diferente a lo que creíamos. En fin, podría ser algo de eso, porque no creo que a los técnicos de la NASA se le pasen estas cosas. Siguiente, por favor. Vale, pues hemos llegado al final de esta ponencia. Y nada, espero que vosotros tengáis la misma curiosidad que yo por investigar y siempre acudáis a las fuentes. Yo creo que lo más importante es eso. En este caso de Marte es intentar buscar la evidencia en estos servidores. Y sobre los alienígenas en la antigüedad, yo creo que hemos visto, por lo menos, curiosidades que nos pueden hacer pensar de que la historia es muy distinta a la que nos han contado. Y con esto os doy las gracias por asistir a este evento. Mañana